reciben bienes de importación y exportación que suelen proceder de China u otros países y que funciona y que obviamente están eh, bajo los incortés, ¿no? Los términos de negociaciones que estos empleen. Los puertos también pueden ser de carácter deportivo, astilleros naval o puertos pesqueros, ¿verdad? En este caso nosotros nos vamos a concentrar en lo que son los puertos de carga, obviamente, solamente para el comercio. Dentro de los puertos marítimos existen distintas clasificaciones dependiendo de las características propias del puerto en cuestión, de quién es la autoridad que toma las decisiones en el puerto, etcétera. Entre estas clasificaciones encontramos el, 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 land, el Landlord Port, que la característica principal de este tipo de puertos es que a pesar de que la autoridad portuaria es la que decide sobre la infraestructura y espacios, son empresas privadas las encargadas de la gestión de todo, reduciendo el papel de la autoridad portuaria en la regulación, velando porque que todo esté correcto. Este tipo de puertos marítimos, las empresas privadas también pueden ser las encargadas de desarrollar superestructuras pesadas. Ya, esto este es un ejemplo, como quien dice, de lo que abarcan los principales puertos aquí en el Ecuador. Ya todos conocemos Contecón, Naportec, TPG, ¿verdad? Obviamente son puertos privados, pero hablemos precisamente de Contecón, que es un puerto que se podría decir público, pero concesionado a una empresa privada, en la cual esta empresa privada es la que al obtener la concesión, obviamente se va a hacer cargo del manejo del puerto, va a invertir, va a haber inversión extranjera, pero obviamente al final del día el puerto como tal le pertenece obviamente al Estado. Ya, los tool ports son puertos marítimos conocidos como que tienen como una característica el hecho de que es la autoridad portuaria quien gestiona la infraestructura del puerto, así como la superestructura más pesada. Sin embargo, las empresas privadas pueden ofrecer servicios comerciales, aunque deben hacer uso de los medios proporcionados por la autoridad portuaria. Y los operating port eh, este tipo de puerto marítimo es la autoridad portuaria quien se encarga de la gestión de todo, siendo la propietaria de las infraestructuras y encargándose de realizar la explotación comercial del puerto. Un ejemplo de esto es el puerto de Manta. Ya, el puerto de Manta es el único puerto aquí que lo maneja 100% lo que es las autoridades portuarias. Los demás simplemente son regidos por la autoridad portuaria, pero es la empresa privada la que invierte y quien lo controla. Ya, tenemos que en cuanto a las partes de las que consta un puerto marítimo, encontramos la zona marítima que está destinada al atraque del barco. Ya es la zona que está diseñada con obras de abrigo que la protegen de atraques del olaje exterior, compuesta en su mayoría por diques y encauzamientos, canales, dragados, esclusas, muelles y darcenas. Tenemos la zona terrestre, que es el lugar en donde se deposita la mercancía, incluye la superficie constituida por los muelles. Esta zona también se la facilita el atraque y amarre de los barcos. ¿Ya? La zona de evacuación, esta, esta es la zona destinada al transporte terrestre, difiriéndose de las vías de acceso al puerto, desde la red de carreteras generales, la circunvalación o reparto y la penetración a la zona de operación terrestre, con sus áreas de maniobras y estacionamiento. Y la zona de asentamiento de industrias básicas, esta es la zona menos usual y en la que se ubican las siderurgias, astilleros, petroquímicas y refinerías, ¿verdad? Tenemos para tenerlo claro, como la zona marítima lo que comprende lo que es el atraque del barco, hablamos todo lo que es el acceso por agua, por mar, ¿verdad? Que obviamente depende del dragado que este tenga. Ya, aquí nosotros tenemos en Guayaquil eh, el ingreso por el lado de aguas profundas, ¿verdad? Por Pozorja, ya que los buques obviamente hasta cierto calado ingresan y pueden atracar ya sea
TPG, Naportec o Contecón, que son los principales puertos hoy en día aquí en Guayaquil. Obviamente, Contecón es el que hoy en día recibe barcos de mayor calado, aunque TPG no se está quedando atrás y obviamente está también con estas nuevas concesiones, con estos nuevos eh, dragados que está haciendo el municipio, obviamente está permitiendo el ingreso de buques de mayor eslora. La zona terrestre ya comprende desde lo que es muelle, obviamente donde atraca lo que es el buque, ¿verdad? Hasta las zonas donde se descarga obviamente los contenedores, conocidas como bloques o bahías, ¿verdad? En donde se va obviamente almacenando, ya sea por la dimensión del contenedor o por tal vez el tipo de contenedor, ¿verdad? La zona de evacuación es la zona donde ya nos indican de que, eh, o sea, es la zona que conecta ya las carreteras o la ciudad al... Hay puertos que están, por ejemplo, si hablamos de Pozoras, obviamente es un puerto que está, como se podría decir, aislado, ¿ya? Entonces, obviamente, la zona de evacuación vendría a ser ya lo que es todo lo que es parte de carretera, hasta llegar, obviamente, al perímetro de ingreso. Si hablamos aquí de Guayaquil, tenemos que, obviamente, la vía naval, ¿verdad? Que vendría a ser ya la vía de evacuación hasta llegar al puerto de Contecón. Eh, los puertos del Ecuador, permítanme un ratito, que están entrando. Ya, tenemos que, vamos a hablar de los puertos del Ecuador, ¿verdad? El Ecuador tiene 5 puertos en su pequeño litoral, colindante con el Océano Pacífico. Eh, estos 5 puertos son los puertos más importantes de aquí de Guayaquil. En realidad existen otros, pero no se dedican tanto al comercio, sino que su fuerte son lo que es graneles o líquidos, que obviamente no se los considera tanto como no están dentro de esta clasificación, ¿verdad? Nombrando los más importantes son Puerto Bolívar, ubicado en la ciudad de Machala, Puerto de Guayaquil, ya en el puerto de Guayaquil topamos 3 puertos en sí, ¿verdad? El puerto de Manta, el puerto de Balao, el puerto de San Lorenzo y el puerto de Pozorja. Ya, obviamente aquí dice próximamente, pero el puerto de Pozorja, obviamente como todos conocemos, ya está ya funcionando, ¿verdad? En Puerto Bolívar realmente tenemos un puerto en donde la exportación bananera está saliendo hoy en día con más frecuencia, ya que, como sabemos, Machala es la ciudad que más produce banano. Entonces, obviamente a los agricultores se les facilita más la salida de esta mercadería por este puerto, ¿verdad? Puerto de Guayaquil. Aquí en Guayaquil, como se mencionaba, tenemos algunos puertos, tenemos el puerto de Contecón, puerto de Inalpi, puerto de Naportec, puerto de Fertiza, ¿verdad? Eh, que también mueven aproximadamente el 80% de lo que es el comercio en contenedores aquí en el país. Le sigue el puerto de Manta, el puerto de Balao, el de San Lorenzo y obviamente el puerto de Pozoros, que hoy en día también se está convirtiendo en una competencia fuerte para los puertos aquí en Guayaquil, ¿ya? Porque obviamente al tener más facilidad de salida al mar, los buques post-Panamax tienen un mejor, se les facilita mejor el ingreso hasta la tierra, hasta nosotros aquí, territorio ecuatoriano, ¿verdad? Aquí tenemos el puerto Bolívar o Gilport, exporta preferentemente banano, ya como les conversaba, y cacao. Es una de las principales terminales preparadas y equipadas para manejar buques ultra grandes en la costa oeste de la región América Latina con capacidad para manejar 2.5 millones de TEU por año. Entendamos por TEU contenedores de 20.
¿verdad? Lo que es en la parte marítima, siempre se contabiliza por TEUs. Ya entiéndase que un contenedor de 40 son 2 TEUs, un contenedor de 20 obviamente sería un TEU. ¿Ya? Entonces, si hablamos de 2.5 millones, nos referimos a que pueden manejar 2.5 millones de contenedores de 20 al año o 1.250 mil millones de contenedores de 40 al año, ¿no? Viéndolo de diferentes puntos de vista. Ya, hace poco el GPOR ordenó 6 grúas de barco tierra, STS, y 18 grúas de pórtico electrificadas de goma, RTG. Con 3 envíos programados para el primer semestre del 2020, se espera que las nuevas grúas eh, soporten volúmenes cada vez mayores en la terminal. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa aquí para que no se queden tal vez en la nube, ¿verdad? Eh, las grúas STS son grúas, ya les voy a compartir imágenes, son grúas de stacker que obviamente movilizan los contenedores dentro de los patios, tienen un brazo hidráulico en el cual levantan los contenedores hasta 5 o 6 de alto, dependiendo si es contenedor vacío o contenedor full. Eh, las grúas RTG son grúas que son tipo arco, que ya, aquí encuentro una fotito, voy a compartir. Ya, aquí está, aquí como pueden ver, esto es una grúa RTG o de pórtico, ¿verdad? Esto de aquí arma los bloques, esto de aquí tiene la facilidad de que puede transitar por todos los bloques que tengan hasta 5 o 6 rows, ya puede transitar fácilmente entre 5 o 6 rows y elevar contenedores hasta 6 de alto. Ya, continuemos. 4 de las grúas Shipshore STS están diseñadas para atender a portacontenedores de 20.000 TEUs, mejorando la capacidad del puerto Bolívar para recibir megabuques, mientras que las grúas RTG se usarán para manejar las operaciones en el patio. No les mostré las STS, esas son grúas, como le indicaba, que tienen un brazo que se estira y obviamente cubre toda la capacidad del buque, ¿verdad? Y hace que la operación sea más ágil, ya que anteriormente se utilizaban grúas de pluma, que obviamente tienen, al ser de cables, tienen menor tensión y hace que, hace que la maniobra sea un poco más complicada, ¿verdad? Si no tiene tal vez la práctica. Eh, Déjenme volverles a compartir. Ya, aquí tenemos las STS, ya, o grúas gantry también se las conoce, ya. Si pueden ver varias fotos, si se dan cuenta, queda la pluma, ¿verdad? Al mar, al río o al estero,
ya dependiendo de la ubicación. Ya, y obviamente, si se dan cuenta, déjenme buscar una foto más clara, abarca todo lo que es el buque, lo cual le permite que simplemente esto de aquí corre, coge el contenedor y lo baja y lo cargan aquí al camión, ¿verdad? La foto está un poco borrosa, a ver si encuentro una foto más nítida. Aquí se puede ver, apreciar un poco más, ya de la forma en que el contenedor, ya sea para, si obviamente si es embarque, lo cogen, lo suben, y si es de carga, obviamente lo bajan y lo cargan al camión, ¿verdad? La operación de descarga no dura por contenedor, no dura ni 1 o 2 minutos, es una locura la tecnología hoy en día, ya. Y son máquinas que poco a poco van llegando ya aquí a nuestro país y que agilitan el proceso eh, al 100, ¿verdad? Continuemos. El puerto de Guayaquil, tenemos que, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Ya, listo. Tenemos que el puerto de Guayaquil recibe y envía carga en contenedores, ¿verdad? Como les mencionaba, Guayaquil es uno de los más importantes puertos de la costa del Pacífico litoral. Se estima que cerca del 70% de las exportaciones privadas del país salen por sus instalaciones, ingresando el 83% de las importaciones. ¿Ya? Como les decía, o sea, Guayaquil es el puerto que está como que maneja casi el 80-90% de la carga, ya tanto que sale como la carga que entra, ¿verdad? Eh, Está Profe, situado en la disculpe costa. que lo interrumpa. Claro, dígame. Lo que pasa es que no veo la pantalla, o sea, se la ve como en un recuadro pequeño. No Eh, puedo ni capturar ni nada. ya, permítame un ratito. Déjeme. Es que como compartí otra computadora, parece ser que está chico. Voy a cortar la transmisión y voy a volver a compartir. ¿Ahí? Sí, ahí sí, gracias, Sí se profesor. observa, profe. Ya, listo. Ya, entonces, como venía diciendo, Guayaquil maneja prácticamente el 80% de la carga que ingresa y sale del país, ¿verdad? A pesar de que los puertos en Guayaquil, el ingreso es un poco eh, complicado, por así decirlo, más que todo para los buques de gran calado, ya que se requiere que ser remolcados con una gran habilidad, ya, pero aún así la tecnología tal vez que se usa y la capacidad de estos puertos, obviamente la tienen como opción número uno en los puertos de aquí de nuestra ciudad Guayaquil, ¿verdad? Como aquí lo mencionaba, están ubicados en un brazo del mar conocido como Estero Salado y a 10 kilómetros al sur de Guayaquil, la ciudad que es considerada la capital económica del Ecuador. El puerto de Guayaquil es el segundo puerto con más salida de contenedores en la Comunidad Andina de Naciones, en la CAN, y el décimo en América Latina y el Caribe con movimientos de 1.764.937 TEUs, de acuerdo con el último informe entregado por la American Economic Intelligence. Además, el puerto tiene una moderna infraestructura que le permite brindar servicio a todo tipo de naves, así como manipular y almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada. Ya como le indicaba, o sea, los puertos de Guayaquil son preferidos más que todo porque los equipos que estos poseen les permiten manejar ya sea carga a granel, eh, si hablamos de Inarpio, de Naportec, Naportec se especializa más en lo que es en banano, ¿verdad? Pero obviamente hoy también ya está manejando lo que son temas de contenedores, aunque no era su fuerte, pero ya lo están haciendo, pero eran preferidos porque llegaban los buques bananeros y la carga era obviamente cargada a granel, ¿ya? Entonces ese era su fuerte, ¿ya? Hoy en día TPG maneja lo que son buques graneleros, donde por ejemplo vienen buques con soya, buques con maíz,
ya, y obviamente son descargados directos a los camiones, ya, entonces todo esto hace de que sean preferidos porque tienen la facilidad de manipularlos y no se de queda atrás lo que son los contenedores, ya, obviamente este TPG tiene torres que permiten que los contenedores sean conectados, ya sean estos refrigerados, ya al igual con Tecom, a diferencia de Naportec no lo tiene, que son torres de torres Reefer, ya por lo general los puertos Esmeralda no maneja puertos. Esmeralda sí maneja puertos, pero maneja puertos petroleros, es su fuerte, ¿ya? Lo que son los puertos petroleros, puertos pesqueros, ¿ya? Más no puertos de contenedores como tal. Manaví maneja, Manta maneja puertos de contenedores, ¿ya? Pero tampoco es su fuerte, como lo explicaba hace un momento. Manta mata puertos pesqueros, llegan y también petroleros, ¿ya? Eh, a diferencia de aquí Guayaquil, en cambio Guayaquil no maneja buques pesqueros, ya. Buques pesqueros son grandes neveras en donde llegan pescados a granel, pescados congelados, ya, pero nosotros aquí Guayaquil no maneja eso, más se especializa en lo que son containers, ya, que tal vez eso nos diferencia de Esmeraldas y de Manta. Aunque Manta ya obviamente ya hoy en día sí está ya como quien dice queriendo darle más salida a lo que son también contenedores. Ya, tal vez por la infraestructura, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer tal vez el puerto de Manta, ya, a diferencia de aquí, de nosotros de Guayaquil, el, para que Manta tenga un muelle, ya, como obviamente ellos tienen lo que es la playa, son kilómetros y kilómetros solamente para tener un muelle, ya, en donde tal vez las maquinarias no pueden adaptarse como las adaptan aquí. Estas maquinarias que ustedes ven aquí, esto de aquí necesita carril. El muelle de Manta es largo, ya. Y si ya ellos meten una grúa de esta, ya tal vez le impidan las operaciones para los demás buques, ya sean estos pesqueros o petroleros que llegan aquí. Entonces, una de las debilidades es esa en Manta, es la infraestructura. No tienen o tal vez no han encontrado la forma. Desconozco tal vez si es por cuestiones naturales, ¿verdad? O más bien porque no ha habido un estudio en el que les resulta a ellos beneficioso, tal vez implementar esto, ¿ya? Eso habría que... Te lo voy a dejar como tarea para mañana, tal vez para que investiguen y me cuenten, bueno, no para mañana, para el día martes, investiguen y me cuenten por qué tal vez en Manta no se maneja tanta carga contenerizada como aquí en Guayaquil. Ya también tenemos que, por el dragado del canal de acceso, eh, tenemos que el dragado del canal de acceso, hace pocos días el puerto recibió un buque de 11,5 pies de calado y más de 300 metros de longitud, facilitando así el comercio exterior y posiblemente logrando una reducción de fletes internacionales. Ya lo que tenemos, topando este punto, ya hace 2 años más o menos, eh, ya comenzaron a entrar buques post-Panamax. Los buques post-Panamax, como sabemos, son buques ya de gran calado, buques que ya vienen directo de Europa. Antes nosotros teníamos una conexión, simplemente nosotros, por ejemplo, embarcábamos aquí y la carga se iba a Panamá a Estados Unidos, Puerto de Manzanillo, Puerto de Los Ángeles, ¿verdad? Pero hoy en día ya no. Hoy en día nosotros ya mandamos fletes directos a Europa, que era lo más complicado que había antes. A China mandaban porque obviamente China cogía el Pacífico y salían por el otro lado, pero obviamente para Europa se hacía un poco más complicado el viaje. Hoy en día, como ya tenemos la capacidad para recibir buques post-Panamá que atraviesan el canal de Panamá, ya se hace más fácil recibir directamente estos buques que vienen directamente de Europa. Y como dice aquí, obviamente los costos fletes al final del día salen un poco menor, porque ya es una ruta directa, como quien dice, que cubren estos. Y ve, aquí vamos a hablar sobre el puerto de Manta, vamos a ver qué nos dicen. Tenemos que Manta es un puerto pesquero y de café.
como les mencionaba. Miren, justamente aquí tenemos imagen de lo que es Puerto de Manta. Ya si se dan cuenta cómo está formado, conformado, tal vez por el ingreso que ellos tienen, no es como nosotros, que nosotros tenemos aquí fácilmente el muelle pegado, para que, como esto es playa, obviamente aquí va a haber mayor cantidad de arena que acá, y acá es el espacio donde se permite el ingreso de los buques. Entonces no hay forma en de que tal vez esta maquinaria, como les indicaban ante las RTE, puedan ser adaptadas, ¿verdad?, a estas áreas, lo cual no es el fuerte de ellos manejar esto, ¿verdad? Tenemos que aquí más se dedica a los que son cruceros, que desde 2018 están arribando, fueron los primeros navíos en estrenar el nuevo calado de los muelles internacionales del puerto de Manta, 13 metros en marea baja y 14 metros en marea alta. Desde ese día en el puerto de Manta podrían atracar buques post-Panamax, ¿ya? A pesar de que pueden atracar buques post-Panamax, recuerden, yo les estoy diciendo que no pueden atracar, yo les estoy diciendo que aquí no hay la facilidad para operar, ¿ya? Eh, Aquí un buque post-Panamax tranquilamente por el calado puede pegar, pero obviamente las operaciones, imagínense, si normalmente aquí en Guayaquil un buque post-Panamax se demora 1 o 2 días, el, exactamente como dice Cristian, todo es el espacio físico en sí, ya. Eh, para que ustedes tengan claros, ¿verdad? Antes que la persona que me preguntó, ¿por qué tal vez en Manta o en Esmeraldas no se da esto? Es precisamente por esto. El espacio físico, la infraestructura que ellos tienen, tal vez el invertir en tecnología, es lo que evita que ellos como tal tengan una fuerte exportación de contenedores, ¿ya? Porque igual, si tomamos en cuenta, en Manta están las mayores atuneras, las mayores empresas de procesadores de pescado, pero aún así ellos envían la carga por Guayaquil, porque acá en Manta no tienen la infraestructura. Y si ellos atendieran un buque post-Panamá, aquí en Guayaquil, como les comentaba, se toman de 2 días a 2 días y medio. Imaginen, y teniendo tal vez 3 o 4 máquinas STS, ya. Ahora imagínense acá que no tienen estas grúas de plumas, ya que son las grúas antiguas, como les indicaba, ya que si ustedes ven tienen cable, no, bueno, aquí no se logra apreciar, pero esto aquí, de aquí cuelga un cable y de este cable salen lo que son las uñas para agarrar los contenedores, ya. Entonces, esto aquí no es estable. Entonces, imagínense el tiempo que le toma al operador hacer la maniobra para descargar, cargar en el camión y volver a empezar. Entonces, no hay la tecnología necesaria para cumplir con esto, ¿verdad? Tenemos que el puerto de Manta trabaja además en 2 ampliaciones de 100 metros en el Muelle Internacional 2, en la rehabilitación del acceso a las terminales internacionales que resultaron seriamente afectados por el sismo y también en la implementación de básculas. Ya. Un avance del 50% presenta la terminal de cruceros que se edifica en el espacio ubicado entre la vía de acceso al puerto y el puerto de Manta sirve a la flota pesquera nacional en el 70% con 3.000 embarcaciones. Si se dan cuenta aquí, el 70% de estos de buques pesqueros atraca aquí. Entonces el fuerte de ellos es obviamente los buques pesqueros. Y ahí tenemos por último el puerto de Pozorja. Ya aquí, bueno, no encontré información actualizada, pero obviamente el puerto de Pozos ya entró a funcionamiento desde el 2019, ya, desde junio del 2019, ya. El puerto de Pozorja es uno de los que tiene mayor tecnología hoy en día, inclusive que el puerto de Contecón y el puerto puerto de TPG, ya. Eh, bueno, leyendo lo que dice, comentando lo que dice aquí, tenemos que será uno de los puertos más relevantes en la costa oeste de Sudamérica y colocará al Ecuador a la par con el crecimiento portuario que se está desarrollando en la región y en el mundo, potenciando la competitividad del país con el comercio mundial. Su canal de navegación con profundidad de 16,5 metros beneficiará a todos los usuarios, evitando mayores riesgos y permitirá maximizar la capacidad de la carga de las naves post-Panamax. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, hoy en día el puerto de Pozuelo ya es una realidad. No compite todavía con los puertos de Guayaquil, porque Pozuelo es parte de Guayaquil también, pero no compite con los puertos de Contecón, Naportec o TPG, hablando de cargas, pues no en tecnología, porque en tecnología sí están un poco más avanzadas. Ya, pero poco a poco ya, obviamente aquí también se toman en cuenta costos. Tal vez
a un empresario le sale más económico enviar la carga, enviar el flete a Guayaquil, ¿verdad? Supongamos, yo vengo de Quito, ¿qué me va a quedar más cerca? ¿Quedarme aquí en Guayaquil o irme a Osorno? Obviamente me va a salir más económico llegar aquí a Guayaquil. Entonces, eso es uno también de los puntos de los que tal vez, por el que tal vez hoy en día Osorno no es lo que en un principio se creyó que llegaría a ser, ¿verdad? Tenemos que contar con un nuevo y más seguro canal de acceso al río Guayas, con 16,5 metros de profundidad y 21 millas náuticas de longitud. Será el primer terminal portuario de aguas profundas en Ecuador, con capacidad para recibir naves de hasta 15.500 teus. Ya. Esto de aquí, aquí en Ecuador, aquí en Guayaquil, aquí en los puertos de aquí de Guayaquil que quedan dentro de la zona, ya, sí se han recibido ya buques de 15.000. Obviamente se hicieron los debidos dragados el año pasado, bueno, no, el año pasado, por el 2020, ¿verdad? Y TPG recibió un buque con, 20, si no me equivoco, de 22.000 TEU, que fue el primer buque que vino post-Panamá que ingresó aquí, ya, y no atracó en Posorja, ya, porque obviamente la naviera, que son las que tienen como quien dice los contratos, obviamente ellos tenían como quien dice la mayor cantidad de carga, la mayor cantidad de clientes que mandaban su carga obviamente a los puertos de aquí de Guayaquil, ¿verdad? Eh, en Ecuador hay desde hace unos pocos años y hasta el 2019 una acción gubernamental acertada con respecto a modernizar el sistema portuario nacional. A tal propósito se unió en mayo del 2019 el llamado del gobierno a un concurso de ofertas para la construcción del llamado tren playero, con el sistema de alianzas público-privadas que cuando esté terminado unirá a Pozorja Manta, pues incrementará las capacidades nacionales de transporte de pasajeros de los cruceros y de movilización de carga internacional, lo que sin duda aumentará los ingresos nacionales por turismo y servicios portuarios. Ya, ahora vamos a conversar un poco sobre los principales puertos del mundo. Teniendo en cuenta que el 90% del comercio mundial se mueve en contenedores, no hay duda de que la industria del transporte marítimo juega un rol crucial en el mantenimiento y desarrollo de la economía global. Y una de sus bases más importantes son los puertos, más específicamente la capacidad de los puertos para gestionar las entradas y salidas de mercadería, sea como punto de transbordo, de origen o de destino final. Los puertos marítimos son megaestructuras capaces de gestionar millones de toneladas de mercadería al día, aunque la mayoría fueron construidos hace más de 100 años en todo el mundo. Ahora, gracias al empuje del comercio electrónico, están siendo testigos de la época con mayor tráfico de mercadería en su historia, ¿verdad? Como les mencionaba, o sea, no solamente existen puertos de transbordos. Eh, para mencionar uno, hablamos de Panamá. Cuando antes nosotros no podíamos enviar buques post-Panamax, entonces nosotros lo que hacíamos era simplemente embarcar y todos los contenedores llegaban hasta Panamá y en Panamá se descargaba el buque. Una vez que se descargaba el buque, venían buques y se llevaban la carga dependiendo de la ruta que ellos iban a seguir, ya sea que los contenedores iban para América o si iban para Europa o para... bueno, en China casi no se daba esto porque obviamente como les indicaba, en China sí hay buques que avanzan hasta China. Ya, esto más se daba cuando los buques iban para América o iban para Europa. ¿Ya? Los, para mencionar los 50 puertos más importantes del mundo, tenemos que el de Shanghái, ya, que es el puerto más común en China. También el de Nimbo, ya es, aquí está en tercer lugar, pero es de uno de los puertos también más conocidos. El de Singapur, ¿verdad? El de Busan, el de Hong Kong, ya. Bueno, como ya sabemos, nosotros manejamos obviamente la mayor cantidad de productos, ya sea de importación o de exportación con la China, es nuestro principal socio aliado, socio estratégico hoy en día, ya.
aunque hoy obviamente con los nuevos tratados que se están dando con la Unión Europea, esperemos también despegar este año, despegar estos años ya con mayor comercialización de productos, ya sea importación o exportación de la Unión Europea. Ya, pero pero como les mencionaba, el, el, el fuerte de nosotros era China. Tenemos más, aquí nos nombramos puertos como el Jebel Ali, dice que es de la Unión este, Europea, Rotterdam, que ya aquí esto ya viene ya también todo lo que es Europa, es también es un puerto que a pesar de que cuando todavía no teníamos nosotros retratado con la Unión Europea, a Rotterdam se iba gran parte de Rotterdam, Antwerp, que es en Bélgica, son puertos en Europa donde se comercializa lo que es bastante, lo que es banano, cacao, ya más para exportación. Ya, o sea, estoy haciendo referencia más allá de que son puertos internacionales, con que Ecuador tiene mayor relación comercial, ¿no? Aquí vemos una lista de 50 puertos, pero les estoy citando los que nosotros como ecuatorianos tenemos mayor negociación, por así decirlo. El puerto de Xiamen, el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos, ¿verdad? El puerto de Hamburgo en Alemania, eh, ¿qué más? El puerto de Valencia en España, el puerto de Algeciras en España, ¿verdad? Son puertos que antes del tratado nosotros ya teníamos bastante afluencia, bastante tráfico de carga. Panamá, como les decía, Panamá siempre ha sido para nosotros solamente puerto de transbordo, no tenemos negociación alguna, solamente importaciones, obviamente, como sabemos, desde Panamá viene bastante carga, podemos conseguir bastante carga libre de impuestos, entonces a los importadores les conviene mucho a veces traer importaciones de allá, ¿verdad? Tenemos también, bueno, Puerto de Brasil, la importación a Brasil casi nosotros casi es nula, es muy baja, es poca. Eh, bueno, aquí tenemos otros puertos, pero nosotros como Ecuador no somos tan, no tenemos salida ni traída de esos lados. Ya, acá tenemos otros puertos, como les indicaba anteriormente. Tenemos el puerto de Shanghái, China, que es el puerto con mayor actividad en el mundo. Desde el 2010 destronó desde el primer puesto del ranking a Singapur. Ya cuenta con más de 13.000 kilómetros de longitud, un área de más de 6.700.000 metros cuadrados, reservada para contenedores y 156 grúas de pórtico. Ya, o sea, imagínense qué tan grande es este puerto. Ya. Fue de los primeros en implementar la normativa china ECA, que trata de reducir el contenido de azufre de los buques. Ya tenemos en segundo lugar el puerto de Singapur, antes de que ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin internet o soy yo? Creo que se quedó sin internet. Hola, hola, ¿Se lo escucho? hola, hola. Sí, sí, estamos aquí. Ahí se le escucha. Ya, parece que tuve un pequeño problema con el internet. Ya, sí pueden escucharme y sí pueden ver, ¿no? Sí. Sí, Ya, sí, listo. ahí Entonces sí, ya, sí. ya.
Ya, tenemos que Singapur ofrece conexiones con más de 600 puertos en 123 países de los 6 continentes, con 130.000 buques pasando por sus muelles cada año, dicen. También es el mayor puerto de transbordo del mundo, acogiendo a cerca de 20% de los contenedores mundiales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que Singapur no solamente es un puerto final, sino que también es un puerto de transbordo, similar a lo que es Panamá. El puerto de Shenzhen, que es el tercer mayor puerto del mundo, dice, el nombre es utilizado para referirse a una serie de puertos localizados en la región, incluyendo los puertos de Shatian, Xinguang, Nanchang, Bai y Chengkou. ¿Ya? Dicen que en el 2017 se convirtió en el primer puerto del mundo en transferir 1.000 millones de toneladas gracias a la evolución tecnológica del área. Son muchas las compañías que se han establecido allí, incluyendo Huawei, Tencent y Shenzhen Time. El puerto de Ningbo, ya tenemos que es un puerto que actualmente cuenta con el mayor, que actualmente se establece en el cuarto puesto, ¿verdad? La capacidad de su infraestructura, entre las que se incluye una gran terminal en la que se pueden gestionar hasta 250.000 toneladas de petróleo y un muelle de carga de minerales con capacidad para más de 200.000 toneladas. ¿Ya? Aquí este puerto, como indica, no solamente se dedica a lo que es la importación o exportación de carga, sino que también a lo que es el crudo, líquidos, aceites y más. El puerto de Guangzhou, ya este puerto que comercializa con más de 300 puertos y cuenta con 4.600 amarres, 133 boyas y 2.359.000 fondeaderos, cada uno de ellos de clase de 1.000 toneladas. En su momento fue el inicio de la ruta de la seda. Los esfuerzos portuarios para asegurar un crecimiento continuado incluyen el desarrollo de los accesos ferroviarios, dice, una instalación de almacenamiento refrigerado y la compleción en Nansha de un muelle de contenedores totalmente automatizado. El puerto de Busan, dejando China a un lado por un momento, nos encontramos con el puerto surcoreano de Busan, el sexto puerto más importante del mundo. Este puerto es el más grande de la península de Corea y está conectado con más de 500 puertos de 100 países del mundo. Se estima que cerró el ejercicio de 2017 con un total de 20.5 millones de TEUs transferidos. Seguimos con el puerto de Hong Kong. Se trata de uno de los puertos del mundo más activos, tanto en transporte de pasajeros como en carga de mercancía. Tras varios años de crecimiento negativo, en el 2019 volvió a superar los 20 millones de TEUs anuales. El puerto de Hong Kong ha ostentado en varias ocasiones el trono como mayor puerto mundial, al igual que Busan y Singapur. Hong Kong es uno de los puertos de transbordo más importantes. El puerto de Qingdao, China, este puerto tiene una conexión con más de 4.500 puertos de más de 130 países del mundo. Por eso se trata del puerto más importante del norte de China. Es establecido en 1892. El puerto de Qingdao se compone de 4 áreas portuarias diferentes: Dangdang, Qinhuang, Guangdong y Dongjiangkou. Está considerado como uno de los puertos más importantes del mundo en la ruta del Pacífico Occidental. Y por último tenemos el puerto de Tianjin, comercializa con más de 600 puertos del mundo y su muelle cuenta con 22 kilómetros de costa. Además, es el puerto más grande del norte de China y la puerta de entrada marítima principal de Pekín. A consecuencia de una explosión causada por mercancías peligrosas que dejó 150 muertos, el puerto paró al transporte de este tipo de mercancías durante 2 años en 2015. El puerto de Jebel Ali, de Emiratos Árabes. Este es el único puerto no asiático que encontramos dentro de la lista de los 10 puertos más importantes del mundo. Dispone de 23 puntos de atraque y 78 grúas. Se prevé que la Terminal 3, tras su ampliación de 1,5 millones de TEU, sea la terminal semiautomatizada más grande del mundo.
Este no solo es el puerto más importante de Oriente Medio, sino que Jebel Ali también es el mayor puerto construido por el hombre. ¿Alguna consulta? Una pregunta. Listo, entonces. Espero que haya quedado claro el tema. Igual cualquier duda que tengan, pueden consultarla por chat. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Noches. Así es.